Acude, Señor, junto a mí. No se ha confundido jamás. Los malos quieren que mi vida por siempre se hundida en el fango del mal. Pero sé que tú me guiarás por sendas de bien y de paz. Tomando mi mano llevarás mi alma hasta mi objetivo alcanzar. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Pero ven, ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. A veces siento desmayar a causa de tanta maldad. Las pruebas llegan a mi vida y siento enseguida las fuerzas del mal. Pero en ese instante tu amor me da fortaleza y valor. Y siento en mi alma corrientes de vida, de gracia y de eterno solar. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mal. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Pero ayúdame. Quiero A la mansión de gozo y No hay sombra que no alumbre, montaña que no escale para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbe, cadena que no rompa para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, montaña que no escale para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbe, cadena que no rompa para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja rastro, vendrá y muere. y va por mí. No puedo comprarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Y qué bueno es poder encontrarnos una vez más. Y que esta una vez más no es algo común y algo corriente que podemos hacer, sino es algo que Dios siempre hace en nuestras vidas. ¿Qué hace en nuestras vidas? Cuando tenemos un encuentro con Él, cuando podemos disfrutar y experimentar las cosas que Dios ha preparado para nuestras vidas, algo en nuestra vida, algo en
en nuestro diario convivir, en nuestro diario disfrutar o en nuestro diario peregrinar en esta tierra debe cambiar. Algo va mejorando cada vez que escuchamos, cada vez que disfrutamos su palabra, la apertura de lo que Él ha dejado escrito, su revelación para cada uno de nosotros. Y también tenemos que tener en cuenta que debemos buscar en lo que Él ha dejado escrito para nosotros, debemos buscar qué es lo que tiene para nosotros en particular. Orar para que se haga presente ese versículo, esa fortaleza que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo pueda darle vida y para que podamos aplicarla en nuestras vidas y otros puedan desear esto que nosotros tenemos, esto tan especial, esto tan único que Dios nos ha dado a aquellos que creemos en Él, aquellos que creemos en su poder, en su deidad, aquellos que creemos en lo que va a ser y está haciendo en nosotros. Entonces, cada vez que entramos a su presencia, nos confrontamos con la palabra de Dios, nuestras vidas deben cambiar y algo cambia. Durante estos 3 domingos hemos estado en esta campaña de rescate eterno. Estamos muchas veces cansados, sin fuerzas. ¿Por qué vienen los rescates? Por eso, porque estamos cansados, sin fuerzas, ya con nuestro propio ímpetu, nuestros propios pensamientos, nuestro propio raciocinio, nuestro alma, nuestro espíritu ya no puede avanzar, ya no tenemos, no tenemos nada para entregar, nuestras fuerzas no nos alcanzan y muchas veces nos tiramos al abandono, ya no queremos hacer más nada, ya queremos abandonar la carrera, abandonar esta carrera hermosa que es la vida, que es un corto tiempo comparado con la eternidad, pero necesitamos a alguien que en esa situación nos venga a rescatar. Alguien que nos venga a dar el nuevo ánimo, alguien que nos dé un ánimo que supere todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas y en la vida de otros. No solamente es un rescate para nosotros, sino para que nosotros podamos ayudar y hacer caminar a otros en esta vida eterna que ya tenemos. En este corto tiempo que estamos aquí en la tierra y después vamos a estar frente a nuestro Dios, adorándole y dándole gracias por toda la eternidad y Él amándonos como nos amó en la cruz y hasta la muerte de cruz y nos llevó junto con Él a lugares celestiales. Hemos estado viendo el primer domingo de la campaña, este regalo que nadie quería, que es la condenación, el pecado, si eso de errar al blanco, eso de que caiga antes lo que nosotros hacemos, de no tener claridad en las cosas que hacemos y muchas veces no conocer cuál es la buena y abundante y amorosa voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Después vimos el domingo pasado la justificación, esto que Dios nos vino a dar una nueva vida, nos hizo justos, pagó el precio por cada uno de nosotros, redimió de la ley que nos condenaba, nos salvó de la ley que nos condenaba. Ya no hay nadie que nos pueda señalar, ni nos pueda decir, ni nos pueda etiquetar de mala manera a cada uno de nosotros. Ya no hay nadie que nos pueda señalar, porque Él nos liberó de cualquier opresión y de cualquier ley que nos pueda condenar, de cualquier condenación. ¿Te has dado cuenta qué tan importante es esto de lo que hace Dios en tu vida para que tengas una vida mejor? Esta justificación que te sacó de una esclavitud, de la ley que no te dejaba salir y te aplastaba y te aprisionaba, a darte una libertad. No una nueva esclavitud de costumbres, religiosidad y ritos, sino a una libertad en Él, al Dios de lo ilimitado, al Dios de lo sobrenatural, al Dios de la creación, al Dios que quiere que cada uno de nosotros sea feliz en cada momento y en cada etapa de su vida y en cada momento y en cada etapa de los problemas. Ahora vamos a ver un tema que a mí es algo que me encanta y algo que fue muy liberador en mi vida en los principios, y esto que es la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿No? Hablamos mucho de los santos hombres de Dios o de cuando se santifica a alguna persona, por ejemplo en la Iglesia Católica, pero ¿qué dice exactamente la palabra de Dios en este rescate eterno con respecto a la santidad? Esto está en Romanos capítulo 6 y capítulo del 6 al 8.
¿sí? Te voy a pedir que en tu casa, cuando terminemos esta experiencia online, que vos puedas leer este capítulo completo y allí sigas meditando en lo que estamos viendo en este momento, para que vos puedas entender, para que vos puedas liberarte y ver esto, lo que es la santificación. Básicamente, santidad es estar apartado para o estar apartado por, ¿sí? Nosotros los cristianos estamos apartados para Cristo, pero fuimos apartados por este rescate que hizo en la cruz. Fuimos apartados en ese momento y en ese tiempo para vivir una vida diferente y de victorias. Una vida digna de ser vivida. Una vida que cuando venga la aflicción, cuando venga el problema, cuando venga la prueba, la tentación, vamos a tener las herramientas de libertad y no los grilletes del pecado que nos llevaba a la esclavitud del dolor, de la desesperanza, de la desilusión y del temor y el miedo. En cambio, Dios acá nos da una plataforma de decisiones en su voluntad. Para eso hay que conocer su voluntad, que no es opresiva, no es un sistema de valores que te pone nuevos grilletes, sino te da libertades. Solamente Él trae la libertad real, porque es el creador de todas las cosas. Sí, ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la ley que Cristo vino a imponer, que es una ley espiritual y de liberación. Vamos a leer ahora, vamos a ir al libro de Romanos, ¿sí? Capítulo 6, versículo 1. Y vamos a leer qué dice su revelación, ¿sí? Qué dice para nosotros en esta mañana. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta es una gran pregunta que hace Pablo y se las hace a los romanos. Le dice, ya tenemos la libertad, pero ¿vamos a seguir en el sistema de valores y pensamientos que nos oprimían? ¿Vamos a seguir yendo a ese lugar donde a nuestros hijos la sociedad los ataca y los oprime y no tener la libertad de unos papás que le dicen que han sido liberados y que ahora deben estar en un sistema de valores diferentes? ¿Vamos a seguir pensando de la misma manera que antes de habernos encontrado con el Creador que nos vino a dar una vida abundante y feliz? Una vida de gozo en los momentos difíciles, una vida de acompañamiento en el momento en donde nuestro ánimo ya no tiene resistencia, ya no somos resilientes, donde ya no hay esperanza. Allí es donde dice, ¿seguiremos pecando para seguir en ese sistema de valores? ¿O debemos entender que Dios nos dio otro sistema de valor? Nos dio otra fortaleza, porque está en nosotros el Espíritu Santo, que nos hace santos, nos hace apartados para Él. Entonces debemos tomar la decisión de vivir en una vida diferente, apartada para Él, que debe ser vivida, no reclamada. El Señor Jesús no vino a reclamarte, vino a liberarte, vino a darte lo que necesitabas, no lo que merecías. Merecíamos la muerte, pero Dios nos dio vida en abundancia y vida eterna. Para que puedas resolver cualquier problema que se te presenta en la vida. Los cristianos no es que no tengamos problemas, sabemos y tenemos sabiduría de lo alto para poder resolverlos. Sabemos aceptar en los momentos donde estamos. Entonces en esta pregunta de Romanos 6.1, cuando dice, ¿necesitaremos pecar para que la gracia abunde? Necesitaremos seguir en ese sistema de valores, ¿sí? que Cristo nos vino a liberar. Ya estamos liberados de la condenación del pecado. Vivimos libres del poder del pecado, ¿sí? Es algo que debemos practicar permanentemente. Ahora vamos a ir a Romanos, si me acompañás, capítulo 6, del versículo 15 al 23. Si me acompañás. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia. Son preguntas. Son preguntas. Son muy importantes. ¿A quién estás? ¿A qué sistema de valores estás obedeciendo?
¿A quién le das tu obediencia? Y vos fíjate que muchas veces tenemos el engaño en nuestra sociedad y en nuestro sistema de vida de que parece que el cristianismo era obsoleto, viejo y de otros tiempos, que ya no sirve para estos tiempos. Entonces decido tomar la vida y el camino con otra, a obedecer a otros valores. El mundo ha decidido seguir otros valores y estamos como estamos. Aquellos que decidimos seguir su obediencia a Él, sabemos que tenemos la victoria y sabemos que vivimos en victoria. ¿Usted quiere vivir así? ¿Con cuál valor vive? ¿A quién obedece su vida? Cuando yo no estoy bendiciendo a otras personas, cuando yo no estoy dispuesto a dar a otras personas, cuando mi vida solamente reclamo a otros, tengo que darme cuenta que allí estoy obedeciendo al sistema de valores del cual Cristo me quiso sacar. La iglesia muchas veces reclamó a la sociedad y se reclamó entre los mismos hermanos actitudes cristianas, cuando en realidad el reclamo está obedeciendo al sistema de valores que nos esclavizaba y que nos vino a liberar Cristo. ¿Por qué? Porque Juan 10:10 dice: el ladrón vino a robar, matar y destruir, mas yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Cuando nosotros, cualquier acción que nosotros implementemos o hagamos, va a provocar en otro que le va a robar la paz, que lo va a acusar, que le va a quitar cosas, que lo va a degradar, yo no le estoy dando vida y vida en abundancia. Entonces ahí sé que ya sigo estando esclavo de un sistema de valores que no da valor a la otra persona, que no soy empático, me pongo en lugar de la otra persona, no soy dador de vida. Pero cuando lo que yo voy a hacer al otro lo va a valorar, estoy poniéndolo en el lugar que Cristo lo puso de importancia y de venir a buscarle, darle el valor que Cristo le dio, y le estoy transfiriendo y le estoy mostrando vida y le estoy dando los valores del reino de los cielos, allí estoy bajo la ley de que vino a ganar Jesús. La ley del amor, la paz, la benignidad, el dominio propio, la ley del fruto del Espíritu, que cambia sociedades, que cambia tiempos. ¿Sí? ¿No sabéis que si sometéis a alguien si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La obediencia a Cristo te hace justo también. La obediencia al pecado te da muerte. Y ves, como dice Juan 10:10, vos generalmente das muerte a las personas si no sos alguien dador y que te pones en su lugar y que lo ves con el potencial que Cristo ve a las personas y ve a este mundo. Porque ha venido a buscar a todas las personas. Cada uno de nosotros va a decidir dónde va a estar. Pero Él viene a que seamos santos, a que estemos apartados para Él, a que podamos disfrutar de lo que Él ha hecho y lo que hizo en la cruz a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe encontrar el desarrollo espiritual para su vida. Cada uno debe desarrollarse en cuál es esclavo. Ahí habla de esclavitud, o sea, que tu voluntad completa está obedeciendo a otra cosa. Si la voluntad que vos estás haciendo y vos le has dado el poder a un sistema de valores, por ejemplo, que te trae depresión, eso te trae muerte. Te trae dolor, eso te trae muerte. Si tu forma de decidir no te deja dormir en la noche, fíjate todos aquellos que no podían dormir en la palabra de Dios, que no podía dormir en la noche. Saúl, por ejemplo, porque no era alguien que entendía el gobierno de Dios porque había sido puesto por humanos. No entendía que Dios tenía planes especiales para cada uno de nosotros y para ese pueblo. Entonces quería resolverlos él y era atacado por nuestro enemigo y turbado y no podía dormir. Necesitaba a David que le tocara para que él pudiera tranquilizar su espíritu. ¿Y por qué David lograba tranquilizarlo con su canto y su toque de música? Porque era la persona elegida por Dios para llevar vida y vida en abundancia. Y así terminó Saúl, muriendo por espada, por un sistema de valores lejos de Dios.
No seas alguien esclavo que te provoca dolor. Andate a la libertad y ser santo. Apartate para Dios. No quiere decir la apertura monástica de irte y apartarte de la sociedad como los cuáqueros o los amish, así que viven en sus ciudades o en sus pueblos específicos. No, te dicen apartarte del sistema de valores, de aquellas cosas que te hacen el daño y te esclavizan y te mantienen sin movimiento y sin avance. Te dice anda al sistema de valores que te justifica y te aparta para victorias y para una vida totalmente diferente. Nosotros respondemos a cada una de las cosas a Dios con santidad, apartarnos para Él, vivir un sistema de valores que Él nos ha dado. Y no es un sistema de valores de opresión. Su voluntad no es opresión, su voluntad es elección. Nosotros, Jesús nos ha dado la posibilidad de elegir entre el reino de los cielos y lo que no es el reino de los cielos. Lo que no es el reino de los cielos, como leíamos recién, es condenación. Lo que sí es del reino de los cielos, que es justicia, nos trae libertad y vida abundante. Sí, y podemos seguir hablando. Nuestra identidad nos conduce a un estilo de vida. Si nosotros sabemos esto y a quién le hemos dado la autoridad para cambiar nuestras vidas, que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, todos aquellos que hemos creído en Él, ¿sí? Nuestro estilo de vida ha cambiado y nuestra identidad y conducta es otra. Nuestra identidad en Cristo. Vos, ¿cómo te sentís en Cristo? ¿Qué te ha dicho vos que sos? ¿Quién sos? Te dio un lugar, te vino a buscar. Te dijo que sos coheredero del reino de la gracia de Dios. Llamado hijo, llamado amigo por Jesús. Alguien a quien vino a rescatar, alguien valioso. Se viene a rescatar a alguien valioso. Se viene a restaurar una obra de arte que Él había hecho y que esa obra de arte había decidido no estar allí. Por eso se había arruinado. Pero Dios vino a restaurar algo hermoso como es tu vida. Entonces tu identidad conduce a un nuevo estilo de vida. Como vos vivís es la identidad que tenés. Muchas veces nosotros mostramos a un Dios prohibitivo, a un Dios de los nos. El Dios no. El Dios, no puedes hacer aquello, no puedes hacer esto. Y en realidad el Señor Jesús vino a liberarnos de todas esas cosas. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Elecciones. La voluntad de Dios está escrita. Él quiere el bien para nosotros, no el mal. Nosotros somos los que elegimos estar en el poder de Dios o darle el poder al otro, a este sistema de valores de la sociedad que haya hecho llegar hasta donde estamos en nuestra sociedad. La razón de la obra de Dios en nosotros. Vamos a ir al capítulo 6 de Romanos nuevamente y vamos a leer el versículo 17. ¿Sí? Versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de la doctrina en la cual fuisteis entregados. ¿Sí? El versículo 18 dice: y liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Sí? Versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este sistema de valores del reino de los cielos te lleva a este resultado, a este fruto del versículo 22. Más ahora habéis sido libertados, liberados de ese sistema que te provoca dolor, que te provoca separación, que te ha provocado todas las cosas, esas decisiones que fuera de Dios te han traído dolor, te han traído desesperación, te han traído temor, te han traído angustia. Él dice, ya de ese sistema de valores te he liberado. Y han sido hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Acá es santificación como fruto. Nosotros tenemos el deseo, la gratitud de estar apartados y vivir una vida como Él quiere. Tenés una vida apartada con los valores de Dios, y no quiere decir apartarse de la sociedad, porque Él vino a buscar esta sociedad donde nosotros estamos, sino estar apartado y vivir en los valores que Dios ha puesto en Dios, en nuestros corazones, la identidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Estás viviendo de esa manera o aún hay cosas que en tu léxico, en tu lenguaje, no muestran tu identidad y que Dios te ha liberado de cada una de estas cosas?
éramos esclavos del pecado, de errar al blanco, de tomar malas decisiones. Ahora Dios nos ha liberado para justicia y nos ha liberado para santificarnos, para estar apartados para Él y para vivir en el sistema de valores de Él. Vamos a ir ahora a Romanos 7, del 18 al 25. Hoy vamos a leer bastante la Biblia, porque realmente cuando estaba terminando de preparar esto, terminando de ver cada una de las cosas, me encantó poder leer cada uno de los versículos y de los consejos de Dios a cada uno de nosotros. 18. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gracia venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por la causa que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dios hace un trabajo integral en nosotros. La naturaleza que nosotros había en nosotros debemos sacarla y tenemos una permanente lucha contra nuestra vieja naturaleza, contra, como dice la palabra de la carnalidad. Pero esto de carnalidad es una relación entre Dios y nosotros. A nosotros nos dice carnales. No es para etiquetar a otros, ni estar midiendo permanentemente a otros, ni estar reclamando a otros, sino Dios nos dice, salgan de esa vieja vida de vivir que les trae dolor y opresión y dolor. Salgan de eso. Vengan a la libertad que yo les puedo dar. ¿Estás viviendo eso? ¿Estás experimentando eso? También la palabra de Dios dice, sin embargo, no estamos bajo las limitaciones, ¿sí? Lo que acabamos de leer. Hay limitaciones en este tema de lo que nosotros mismos estamos eligiendo y nosotros mismos limitamos el poder de Dios, ¿sí? Vamos a ir a Hebreos. Pero Cristo logró algo importante en nuestras vidas. Logró de nuestros fracasos, no son sus fracasos. Nuestro pecado no es su pecado, porque Él no fracasa y Él no peca, ni pecó cuando estuvo entre nosotros. ¿Sí? Vamos a ir a Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Andás conforme al Espíritu? ¿Andás conforme a este poder de Dios? Como veíamos hace unos domingos atrás, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Dios dice que nos liberó. Dios dice que ya no hay nadie que nos pueda ver. Acá lo estábamos leyendo los romanos, a esta sociedad elitista, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espero que estés andando conforme al Espíritu. También fuimos llamados a vivir en santificación, a vivir apartados para Él. Vamos a leer Pedro, ¿sí? Vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16. ¿Sí? Pedro 1,
15 y 16. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. ¿Sí? Que tengamos una manera de vivir en santidad. Y dice, sean como yo, que estuve apartado para Dios, mostré los valores del reino de los cielos, hice milagros, mostré el camino, les traje liberación. Ustedes tienen que ser iguales. Sean santos, apartados para Dios, como yo fui apartado y me aparté para Dios. Como yo me aparté y viví los valores que quería mostrar como Dios, que era Jesús, dice, vos tenés que estar apartado para vivir esos valores, tener identidad en esos valores y transmitir esos valores. No, eso es lo especial que quiere hacer Dios en esta mañana en vos, que puedas entender las cosas importantes de tu vida. Y si creíamos que era imposible para nosotros, es imposible para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. El Señor sabe y lo ha hecho. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, del versículo 14 al 16. Dice así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para el oportuno rescate. Acerquémonos. Él es el que nos va a ayudar, Él que nos va a dar el socorro para la situación que vos estás viviendo en este momento. Si estás viviendo un problema con tus hijos, con adicción, Él va a ayudar, Él va a proveer mediante su iglesia. Si estás viviendo depresión, Él va a proveer para vos y puedas salir de ese nivel que donde estás viviendo, de que no estás cómodo, de que no estás bien, de que te sentís frustrado. Él dice que va a proveer los medios para que vos no vivas más en ese lugar que Dios no quiere que estés y que vivas en un lugar donde puedas disfrutar de quién es Él. ¿Sí? Que acerquémonos confiadamente al trono de la gloria, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? La gracia no merecida, al trono del perdón, allí donde somos valorados, donde cada uno de nosotros puede encontrarse con Él, hablar con Él y decirle, sí, quiero ser santo, quiero vivir esa vida que vos me prometes, esa vida ganada en la cruz, esa vida eterna y permanente que nos querés dar a cada uno de nosotros. ¿Usted lo está viviendo, vos lo estás viviendo o simplemente vivís una vida de religiosidad o una vida de reclamos a otro y no una vida de ver la identidad que Dios le ha dado a otros y la identidad que me ha dado a mí para poder estar apartados y disfrutar de las cosas que Dios ha hecho? Por nuestras propias fuerzas no lo podríamos haberlo hecho. Él lo hizo porque Él podía hacerlo, Él quería hacerlo y Él nos amó para hacerlo. Lo mismo debemos hacer nosotros con aquellos que quieren creer y que debemos hacer que tengan un encuentro personal con el Señor Jesús. Él se compadece de nosotros. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros tentados en todo, pero pecamos. Él sabe nuestros pecados, no los toma como sorpresa a Él. ¿Sí? Él lo sabe. Él sabe que pecamos, conoce nuestra debilidad. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Huir, escondernos? Todo lo contrario, debemos acercarnos al trono de la gracia. Él gobierna impartiéndonos gracia, misericordia, socorro y rescate. También justicia en la cruz en Cristo Jesús, el principal sacerdote. Así que la santidad, siendo algo que Dios quiere, yo debo querer aunque no puedo completamente. Debo tener el deseo de vivir una vida apartada para Él. Él nos ama que fallamos. Él sabe, que fallamos. Y Él nos ama sabiendo que Él es la solución a nuestros problemas. Nuestro problema de lejanía y nuestro problema de cercanía a veces cuando volvemos a pecar. ¿Cómo estás hasta ahora? ¿Cómo va la noticia? Esto es buena noticia. No como el primer capítulo, ¿no? Que costó mucho de esta serie. Estas son buenas noticias. Dios quiere que te acerques al trono de la gracia sin ningún problema. No hay ninguna limitación para que puedas estar allí. Seremos totalmente salvos de la presencia del pecado. Es una garantía la del creyente en su seguridad
y la esperanza. Dios es el garante de cada una de las cosas que Él ha prometido y que te van a pasar en tu vida. ¿Sí? Y realmente por ahí uno piensa, dice, ¿qué me aparta de Dios? O que en esos momentos de pecado y de duda, ¿qué me aparta de Dios? Mi condición de pecado original, lo que me condena. ¿Qué me acerca a Dios? La obra de Cristo y su justificación. Dios, quien me aparta de esa condición de dolor, de errar al blanco, de no ser victorioso, de ser un derrotado, de ser cobarde. De eso me saca el Señor. ¿Puede ahora algo apartarme de Dios? ¿Puede ahora algo apartarte de Dios una vez que vos le aceptaste como Señor y Salvador? ¿Puede algo apartarte? Esa es la pregunta. Vamos a leer Romanos 8, del 33 al 39. Por favor, escuchalo y seguime con atención. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Sos escogido. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual, seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Volvé a leerlo de vuelta en casa, Romanos 8 del 33 al 39. Y así cualquier duda que tengas de quién nos puede apartar, sacarnos, si nosotros seguimos la santidad en Él, ¿quién nos puede apartar de Él? ¿Y si peco? Si teniendo acceso al trono de la gracia, sigo estando cerca de Dios por la obra de Cristo. Sigo siendo hijo, sigo teniendo la oportunidad hoy de arrepentirme y confesar mis pecados. La obediencia duele. El pecado nunca trae bendición. La desobediencia duele. El pecado nunca trae bendición. Pero ha sido eterna y perfectamente derrotado. Jamás podrá apartarme de Dios. El pecado fue derrotado en la cruz. Nuestro enemigo fue derrotado en la cruz. Si nosotros podemos vivir una vida apartada para Él, una vida de santidad, una vida de identidad que Él nos dio, una vida que podamos ser dadores de vida y vida en abundancia, nada nos va a apartar de su amor, porque Él lo ganó para nosotros. No lo teníamos merecido, nosotros solos, por nuestras propias fuerzas, no lo podríamos haber hecho. Dios te ama profundamente. Dios nos ama profundamente. Dios quiere proveernos y protegernos. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. La ley de la condenación ya no nos puede hacer nada, porque Cristo te dio una identidad y un valor especial, su vida, para que tengamos vida, vida eterna, abundancia y vivir de victoria en victoria, como acabamos de leerlo. Déjame terminar con una oración. Señor Jesús, muchas gracias por esto que hemos visto en esta mañana. Gracias porque ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado nos va a apartar de tu amor y de tu presencia. Señor, muchas gracias porque nos amaste primero. Muchas gracias porque nos amaste por sobre todas las cosas. Muchas gracias porque estás aquí en este momento y estás convenciendo a cada uno de aquellos que está escuchando tu palabra de lo que debemos hacer en cada tiempo y en cada momento. Gracias, Papá amado, porque nos amaste por sobre todas las cosas. Gracias porque nos diste de identidad. Oramos, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu gracia. En el hermoso nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te guarde,
haga resplandecer su rostro sobre ti y esta semana va a ser una semana de victoria en victoria. Que Dios te siga guardando y bendiciendo. Nos vemos en nuestras próximas experiencias.